Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López. Martes 16 de julio de 2019, ¿cómo están? Qué placer enorme estar con ustedes a esta hora de la mañana, dando continuidad a nuestra programación que desde muy tempranas horas del día está desde luego informándole a través de nuestros noticieros. Gracias por acompañarnos, agradecemos a Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Esta mañana me acompaña el capitán Francis Merino, ministro de la Defensa Nacional, con quien hablaremos sobre el rol complementario de la Fuerza Armada en el trabajo de la recuperación de territorios y entre otros temas. Gracias por acompañarnos, ministro, bienvenido. Gracias, buenos días Ernesto, buenos días a todos los salvadoreños que nos sintonizan. Gracias por permitirnos ingresar a la intimidad de sus hogares y poder compartir con ustedes los efectos y en qué consiste el plan de control territorial. Ministro, me dio mucho gusto porque creo que meses antes de ser nombrado en la cartera como responsable del ministerio, estuvimos conversando en su calidad de estando dentro de la Fuerza Naval y del trabajo que precisamente se estaba haciendo, precisamente golpeando fuertemente la narcoactividad en el país, ¿no? Sí, y ahí venimos. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de poder compartir con toda la población y hablar de primera mano el trabajo que estuvimos realizando al mando de la Fuerza Naval, el cual también dio resultados contundentes en la lucha contra el narcotráfico. Logramos, en el periodo que fui jefe de la Fuerza Naval, hacer la mayor cantidad de incautaciones de drogas en toda la historia del país. Y algo importante en eso también es que la Fuerza Naval de El Salvador hizo actividades en contra del narcotráfico más allá de las 200 millas de mar territorial, lo que indica que se hizo un trabajo muy importante en apoyo a la comunidad internacional. Y eso, bueno, tuvimos la oportunidad de expresarlo acá con números. Sí, recuerdo muy bien. ¿Sí? Y bueno, eso esa ocasión le ha dado un prestigio a El Salvador. Qué bien, qué bueno. Ahora extrañando bastante las aguas, entonces andar en las aguas. Claro, nos vamos a pegar una escapada. Sí, cabal. Para poder ir a navegar. Hasta esta fecha, ministro, ¿cuál es su valoración del plan de control territorial? Un plan que lo hemos venido observando desde esta plataforma de opinión periodística y que sin duda alguna está fuertemente golpeando el auge, golpeando fuertemente el AMPA y por supuesto también ya teniendo los primeros resultados. Anoche, por cierto, hubo una reunión de gabinete de seguridad del presidente donde se daban a conocer ya algunos resultados, ¿cierto? Efectivamente, estuvimos anoche reunidos con el señor presidente y se dieron a conocer datos muy importantes el plan de control territorial. La evaluación que hacemos es muy positiva. Hemos obtenido lo que esperábamos. La elaboración de este plan consideró muchos aspectos importantes y la participación de todos los actores que teníamos que estar ahí. Ahí hubo mucha participación también del señor presidente en la elaboración del plan. Este no fue un plan que se le llevó al señor presidente, él le presentó y él lo aprobó, sino también él puso la guía para lo que ahora es ese plan. Lo importante acá dio los objetivos, qué es lo que se esperaba, y nosotros en conjunto con Policía Nacional Civil, con el Ministerio de Justicia, trabajamos en dicho plan y estamos obteniendo lo que nosotros esperábamos. Uno de los aspectos que en el pasado, siempre contando con la participación de elementos de la Fuerza Armada, con agentes policiales, era el tema de la coordinación. ¿Hay una buena coordinación ahora entre ambos actores? Sí, fíjese que hay varios aspectos que vale la pena recalcar en esta planificación. Uno es el liderazgo estratégico. Y el liderazgo estratégico parte obviamente por el señor presidente de la República. Luego venimos los dos ministros y luego viene en la Policía Nacional Civil el director de la policía y por parte de la Fuerza Armada
el jefe del Estado Mayor Conjunto, que son la parte operativa. De todo eso que yo menciono, lo importante es que hay conversaciones, hay reuniones en las cuales todos nos ponemos de acuerdo, damos opiniones y las aceptamos. Y ese es uno de los aspectos bien importantes que ha facilitado. Facilita bastante el hecho de ser compañeros con el director de la Policía Nacional Civil. Somos compañeros de promoción en la Fuerza Armada y nos da la facultad para, hay veces, pasar más allá de lo que hacen dos funcionarios que son... Sí, a veces más en el tema de tramitología, de administración, más para el entendimiento Claro. de lo cuales están siendo, digamos, atendidos o enfocados sus esfuerzos, Sí, ¿no? pues, Su experiencia. hay una gran Ambos fueron confianza. compañeros de promoción Somos del compañeros de ejército promoción. dentro de la Sí, escuela militar, me porque imagino, ¿no? él viene de ingresó a la escuela militar, luego agarró la carrera policial en Carabineros de Chile y mantenemos esa comunicación. Bueno, el hecho ese de ser compañeros. Hablan, se entienden muy bien en Sí, ese lenguaje, ¿no? y nos corregimos Sí. algo que hay que corregir, Ok. mejoramos lo que hay que Entonces, mejorar. se ha logrado hilvanar muy bien el esfuerzo conjunto entre ambos. Claro, ¿eh? pero sí, es notorio también, todos ya Sí. con el señor presidente en la cabeza, que también podemos conversar con él de manera muy sincera y él también es así con nosotros, nos escucha, toma decisiones y eso también facilita este trabajo porque le permite hacer ajustes que tengan que hacerse de manera muy franca. Todos no tenemos una competencia insana, ¿no? Es más, ni competimos por Claro, esto, porque claro. todos sabemos Que hacia tienen dónde un queremos solo llegar. objetivo, ¿no? Que tienen un solo objetivo. No hay competencia de que quién es quién. No, claro, y nos compartimos la información. Mucho menos y celos todo. y todo eso. Así. Ministro, cuénteme un poco esta declaratoria o esta petición que se está manejando en la Asamblea Legislativa para declararle la guerra a las pandillas. ¿Cuál es su lectura? Porque de alguna manera está causando ciertas reacciones de parte del estamento político en el sentido de no darle mucha beligerancia precisamente a estos grupos, digamos, como al margen de la ley, ¿no? Sí, bueno, respetar la opinión de todos los que puedan opinar, pero nosotros estamos haciendo lo nuestro. Y lo nuestro, que fue planificado desde un principio, tenía un objetivo. El objetivo es recuperar, en este caso, en esta etapa, es recuperar los territorios que habían ocupado las maras y pandillas. Y para eso tiene que hacerse un estudio a profundidad, ¿no? Detectar cuál es en verdad el problema, que es todo aquello que ayudaba a que o que ayuda a que las pandillas se mantengan como tal. Y una vez entendido la naturaleza del problema, vienen las estrategias. Y una de las cosas que siempre nos ha dicho el señor presidente es el respeto a los derechos humanos. Eso está primero que todo, de los derechos humanos. Entonces, con esa intención del comandante, así le llamamos nosotros, con esa intención del comandante comenzamos a diseñar la estrategia junto con la policía. Y en ningún momento considera ese plan tener como principio ir a matar gente. No. Lo que queremos nosotros es llegar al lugar, ocupar el lugar para permitirle a la población civil que desarrolle sus actividades de manera natural. Y por eso usted está viendo que en los primeros días del plan hay una disminución de los homicidios. Al contrario, pudiera estar sucediendo que hubieran más homicidios, pero están reduciendo, es por el mismo concepto bajo el cual estamos trabajando, que es el respeto a los derechos humanos. Pero ¿ve de alguna manera en consonancia el hecho de poder ir directamente a atacar el problema? Es que lo estamos haciendo. Si usted puede observar, y lo más importante acá es que la población civil lo manifiesta, manifiesta su tranquilidad, está sintiendo el efecto. El señor presidente decía anoche, bueno, solo han pasado ni un mes y todavía pueden haber efectos de la pandilla sobre la población, pero la población con el tiempo se dará cuenta que está protegida y que si ya está protegida, pues ya no es necesario, por ejemplo, continuar pagando la renta, si es que hay algunas personas que todavía continúan pagando. Entonces,
quizás es el término utilizado porque nosotros sí estamos atacando frontalmente el problema. Exactamente, estamos enfrentando. O sea, el problema. término de declarar la guerra implica, bueno, en términos jurídicos, de acuerdo a los especialistas, es una declaratoria que es potestad de la Asamblea Legislativa cuando se trata de un país, del país contra otro país, pero no contra grupos irregulares, decían incluso. Claro, sí, nosotros en verdad en nuestra planificación tenemos que considerar todo. Fíjese que hay un concepto que se llama ROMO, es un acrónimo que es el rango de operaciones militares. En el caso de los militares, entonces está a la cabeza las guerras, ya, ese es el número 1. Okay. Las guerras regulares. Luego vienen todas las operaciones militares distintas a la guerra. Y en esas operaciones militares distintas a la guerra caen fenómenos como el que nosotros estamos enfrentando. Cada uno se enfrenta de diferente manera. El empleo de fuerza, el empleo de recursos es diferente para cada uno de ellos. Entonces, nosotros estamos ante un fenómeno como ese, hay que hacerle frente con los mecanismos que se les debe hacer frente, y aquí van jurídicos, económicos y de toda índole. La propuesta no la conoce directamente el gabinete sobre lo que ha presentado el Partido Gana y particularmente Guillermo Gallegos, ¿no? Más de lo que ha salido en los medios y lo que usted me está diciendo. Yo personalmente no tengo más información sobre eso, pero bueno, igual vamos a revisar qué es lo que pasa, porque todo tiene una incidencia en el tema de las pandillas. Todo el mundo quiere que se solucione este problema, y nosotros, que somos los que estamos en apoyo a dicho plan, tenemos que conocer y analizar todas las ideas y todo lo que da el resto de la población que tiene alguna incidencia. ¿Cuál ha sido hasta este momento el impacto que ha tenido de toda esa, digamos, cantidad de medidas que se han utilizado en la primera y en la segunda fase? El control de territorio, por ejemplo, ministro. Fíjese que hay uno que es bien importante, y es bien importante porque el hecho de lo que se está haciendo, por ejemplo, en centros penales, ha permitido o ha evitado que haya más de 600 muertes de los funcionarios que trabajamos en el tema de seguridad pública, que estamos nosotros, la Fuerza Armada, ya se sabe que estamos en apoyo. Se desarticuló un plan para atentar contra funcionarios. Correcto. Bueno, eso es uno que está evidente, y hay un medio de reconocido renombre a nivel nacional que lo está sacando este día. Pero adicionalmente a eso, y eso es lo que tal vez no se puede ver o no se ve porque tal vez nosotros no lo consideramos tan importante para externarlo a la población civil, pero nosotros hemos mantenido, adicionalmente a lo que se está viendo, en algunos lugares donde vive la mayor cantidad de policías, hay unos pueblos donde coincidentemente viven muchos policías y muchos soldados, y allí estuvimos teniendo en el pasado bastantes asesinatos. Entonces nosotros como Fuerza Armada también desplegamos una parte de una fuerza de tarea en ese sector y no hemos tenido bajas. Bien, entonces ese es algo importante. ¿Por qué? Porque si los funcionarios que están encargados de proteger a la población civil están seguros, se van a poder desarrollar de manera más eficiente en este trabajo. Entonces ese es un efecto que es muy nuestro. Pero también usted puede ver lo que está sintiendo la población civil. Ese es otro efecto positivo. Ayer o un día de estos observábamos varios ministros caminando en unas zonas que tradicionalmente eran inaccesibles para la población y sin seguridad. Y llegaron muy normal a realizar actividades allí. Entonces ese es otro fenómeno que uno lo puede analizar, que ya está generando confianza. Hay muchos de los pandilleros o personas que estaban a punto de convertirse en pandilleros o que estaban colaborando, que están entendiendo cuál es el problema y cuál es la intención en realidad del gobierno hacia ellos, y están ya permitiendo que las actividades se vayan normalizando. Entonces estos son fenómenos. Hay algunos que son tangibles. Los tangibles son lo que usted puede ver, cifras de cuántas homicidios han habido. El presidente decía anoche hasta de un homicidio, creo que claro, se ha entendido. Y que está, es lamentable igual, pues, pero
no está relacionado con el fenómeno de maras y pandillas. Sí, ya. Entonces, eso es tangible. Muerte. Claro, pero está la otra parte que es no tangible, o sea, no lo podemos ver, que es la moral de la población. Y eso es, todo eso que yo le estoy mencionando lo contiene el plan. Lo que se puede ver y lo que no se puede ver, pero que conlleva o que nos conduce a lograr el objetivo, que es recuperar los territorios y que la población vuelva a estar en unas condiciones normales. Llevamos poco tiempo, Claro. no hemos llegado a todo el territorio, pero hacia allá vamos. Ministro, ya que menciona la palabra moral, ¿cómo está la moral del ejército? Digo, en el sentido de verse respaldado, verse apoyado y sobre todo también reconocido en el tema presupuestario, por ejemplo. Bueno, nosotros como militares tenemos algunos conceptos, nos preguntamos cómo está la moral, y la moral de la Fuerza Armada está alta, muy alta. Anoche el señor presidente de la República hizo una visita a la Fuerza de Tarea Centro Histórico y constató de primera mano cuáles son necesidades de las tropas, qué es lo que está sintiendo la población, y en ese sentido también resolvió el día de anoche que pudiéramos entregarles ese refuerzo de rancho para que ellos puedan estar mejor. El señor presidente tiene una frase que la acuña casi siempre que nos reunimos con él, y a mí personalmente me dice: las tropas caminan con el estómago lleno. Esa es una frase de Napoleón Bonaparte que él la enfatiza mucho, y por eso el día de anoche él llegó a visitar a las tropas y a dar la noticia ya en la conferencia de prensa que se les va a entregar el bono, el refuerzo de rancho de $200 a todos ellos, para que puedan comer mejor como estábamos anteriormente. Entonces eso levanta la moral, pero más la levanta el hecho de que el señor presidente de la República y comandante general de la Fuerza Armada esté con ellos allí a esas horas de la noche y se pueda dar cuenta y les pueda escuchar a ellos cuáles son sus necesidades. Bueno, nosotros como funcionarios también lo hicimos días anteriores, y de lo que ellos expresaban, de aquellos problemas que van surgiendo a cada momento, nosotros los retomamos y les vamos dando solución. De igual manera lo ha hecho el señor presidente, y eso nos levanta la moral a todos, porque nos está mostrando con hechos que sí tiene un interés en todas las personas que están involucradas en este efecto. Y ese es otro ingrediente que tiene este plan, porque no solamente es de darle la misión al soldado y a los oficiales, sino de estar compartiendo con ellos cada uno de los riesgos que se corren. Cuénteme un poquito sobre cómo se desbarata este plan, ¿no? En contra de funcionarios policiales y también militares, funcionarios públicos incluyendo también. Perdón, ¿cómo desbarata? Es decir, lograron desbaratar un poco, digamos, descubrieron que había una orden de atentar contra funcionarios. Efectivamente, a través del trabajo que se ha hecho en los centros penales, primero se dio la orden de bloquear la señal, ¿no? Y con el bloqueo de la señal ya comenzó a dificultarse para ellos transmitir órdenes hacia abajo. Pero adicionalmente, con las requisas y todos los otros controles que se han hecho, se lograron quitarles a los pandilleros las huilas. Y con eso, en cada una de ellas, se fue descubriendo que iban órdenes giradas hacia los que están afuera de los penales para atentar contra los policías. Y por ejemplo, tenemos acá que hay 647 órdenes de atentados durante la requisa que se han hecho a los centros penales, y eso obviamente tiene un impacto grande en el trabajo que se está haciendo. Este día lo destaca, por cierto, el periódico La Prensa Gráfica. En la prensa gráfica aparece ahora. Piden atentados contra policías, no sé si lo tenemos ahí. Es decir, realmente se logró descubrir a partir de las requisas que tienen en las cárceles, ¿no? Correcto. Esta es parte de todo lo que... Y hay otras cosas que no se pueden hacer públicas porque claro, es obvio. Sí. Pero sí, este es otro de los aspectos bien importantes, porque estuvimos viendo trabajos anteriormente dirigidos solo hacia uno de los factores
que afectan a la población civil, pero ahora acá estamos atacando el problema de manera holística, o sea, todo lo que tenga incidencia para fortalecer a la mara y pandillas hay que irlo atacando. Eran 647. 647 huilas. Ahí están. De ahí venían todos órdenes de atentar. Entonces se ha evitado, eso no es tangible, pues, porque no sucedió, pero son de los efectos que yo les mencionaba. Nosotros medimos esto en esos aspectos, la parte tangible y lo no tangible. Entonces ese es otro de los factores no tangibles que son resultados muy positivos. Bueno, y no estamos hablando, ministro, de solo un centro, un penal, que es de penal de Quesaltepeque. Y si hablamos del resto de centros penales, ¿también se han logrado? Claro que sí. Y se ha logrado en el resto de centros penales evitar atentados contra la población civil. Estamos hablando también que las requisas implica realmente buscar hasta donde no se puede encontrarla. Exactamente. ¿Sí? Y anoche presentaba el señor viceministro de Justicia y director de centros penales ad honorem, mostraba todo lo que encontró en el centro penal de Sonsonate. La cantidad de artefactos, de armas que aparentemente no son letales, pero que en la forma que ellos los utilizan también servían para generar o causar daño al interior de los centros penales, y también algunas que las utilizan como herramientas para poder escribir esas huilas, para poder escribir en los plásticos y dar las órdenes. Los recursos económicos, decía el presidente ayer en su reunión con el gabinete, con ustedes, que en algún momento sentía que el gobierno tiene una lucha contra la delincuencia, pero con un brazo amarrado. Y decía que el gobierno está luchando contra la delincuencia con brazo amarrado debido a que considera falta de apoyo del sistema judicial, la fiscalía y el sector político al plan control territorial. El señor presidente anoche expuso ahí y mencionaba el caso de un pandillero, cabecilla, una persona de la alta jerarquía en las pandillas, que fue puesto en libertad. Y estaban todos los elementos de prueba para que él continuara en detención. Entonces se refiere a eso, que debe haber un esfuerzo no solamente del gobierno como tal, sino que también de los otros órganos, de todos el resto que tienen incidencia pues en el diario vivir de los salvadoreños. Si no estamos todos en la misma línea, estos planes se hacen más difícil de ejecutar. Y a eso es a lo que él se refería, a que debe de haber un convencimiento, y también algo bien importante acá es la participación de la población civil, porque la población civil debe manifestarse en el sentido de criticar a los que no están colaborando con estos planes, porque son planes sanos que llevan como finalidad es volver a hacer que El Salvador sea el país pujante que se ha conocido ser. Ministro, y este tema que tiene que ver con el presupuesto, ¿se logró ya otorgar ciertos recursos para el tema de la alimentación, entre otros aspectos que se tenían pendientes para seguir manteniendo elementos en el territorio? Sí, cuénteme un poquito sobre ello, porque también ese es un aspecto elemental en esta lucha que se tiene, ¿no? Directamente para detener y controlar la violencia en el país. Dice que el soldado antes comía con 0.53 centavos de dólar por tiempo de comida. O sea, con 53 centavos de dólar hacía cada tiempo de comida. Y eso obviamente tiene una incidencia en su moral, la energía que necesita para realizar el trabajo, y fue la decisión del señor presidente de solicitar recursos para reforzar el rancho, le llamamos nosotros la comida del soldado. Entonces, anoche ya lo hizo público él, se autorizó que se le entregaran $200. Eso multiplica la cantidad de dinero que le corresponde por tiempo de comida,
que es muy importante, que son todos de los factores que tal vez en años anteriores no se habían considerado. Y si las personas están motivadas, no necesita que le estén dando órdenes, no necesita que lo estén supervisando para poder cumplir la misión. Entonces, el hecho también de que en la Asamblea Legislativa hayan aprobado estos fondos es muy positivo, porque también están contribuyendo de manera directa a la consecución de los objetivos de este plan. Ministro, y el tema que tiene que ver precisamente con este reclutamiento y el llamado a la reserva, en algún momento no dejó de crear cierta, digamos, duda cuando alguien decía, bueno, vamos a hacer esto obligatorio, lo que se le llama la prestación del servicio militar obligatorio. Entiendo que eso se descarta, ¿no? Sí, no existe. De hecho, la Constitución, bueno, aunque de acuerdo a la Constitución es obligatorio, el artículo 265 de la Constitución establece la obligatoriedad del servicio militar para las personas entre los 18 y los 30 años de edad. Sin embargo, desde la firma del acuerdo de paz a la fecha no ha sido necesario reclutar de manera obligatoria. Todos los efectivos que se han presentado lo han hecho de manera voluntaria y la tendencia se mantiene. Siempre llega una cantidad muy considerable de salvadoreños y salvadoreñas a ofrecerse para prestar el servicio militar. Una vez él ha pasado todas las pruebas y ya está al interior de la Fuerza Armada, esa parte es obligatoria, el ejercicio, todo el entrenamiento que debe recibir. Entonces, lo que está sucediendo es que nosotros, de acuerdo a las necesidades, estamos reclutando, porque ese es el término legal, reclutar, pero ya está establecido cómo debe ser ese reclutamiento y por el momento es voluntario, la gente se presenta voluntaria. Si hubiera una necesidad por una emergencia nacional o un fenómeno extraordinario que requiriera, yo creo que el salvadoreño a estas alturas de la vida tampoco necesitaría que lo obliguen. Yo siento que ya hay una espontaneidad en responder a los llamados y un deseo de todos los salvadoreños de servir a la patria. Ministro, voy a hacer una pausa. Cuando regresemos hablamos un poco también sobre ese tema, de cuántos elementos están en la calle, cuánto esperan de alguna manera ampliar y cómo ustedes van a tener ese control específico de evitar filtraciones, ¿verdad?, Bien, de la delincuencia dentro de la estructura castrense. Vamos a hablar de eso también. Entiendo de que hay una deuda de parte del Ministerio de Obras Públicas hacia la Fuerza Armada, ¿no? En el tema de seguridad también que se tiene en las estaciones terminales del Citran. Vamos a hablar un poquito de eso también y por supuesto del tema de la modernización de la Fuerza Armada. Vamos a la pausa, gracias a usted por estar con nosotros. A propósito, en la segunda parte del programa les invito para que me acompañen y hagamos un poco de historia, ¿verdad?, para entender y comprender lo que hace 50 años ocurrió acá en el país. Y fue precisamente una guerra de 100 horas con los hermanos hondureños. Vamos a hablar un poquito de historia interesante con historiadores en el tema. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Vámonos entonces ahora hasta esta imagen, recibiendo esta imagen desde el sector del Boulevard Los Próceres, ¿sí? Boulevard Los Próceres, vamos en esta conexión, hay fluidez vehicular por si usted piensa desplazarse por esta zona, que le va a permitir desde luego a usted no tener el contratiempo necesario. A esta hora, 7 de la mañana en punto, tenemos esta imagen de nuestro Megadrón en este desplazamiento por este importante sector, ahí ya prácticamente haciendo la conexión con el paso a desnivel en el sector conocido como el Árbol
este es el sector de el San Romero, si no me equivoco, ¿sí? Sí, San Romero, ¿verdad? Así es que gracias por sintonizarnos a esta hora. Este es el informe del tráfico desde el Megadrón. Gracias a Seguros del Pacífico. Seguros del Pacífico te ofrece full cover y cero deducible en tu seguro de vehículo. Para más información, llama al 2283-0800 o contacte a su asesor de seguros. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A propósito, ministro, de los 50 años en las que recordamos precisamente aquel episodio que marca las relaciones de guerra que pudo existir en esas 100 horas entre Honduras. También usted entregó ciertos reconocimientos en el marco a efectivos militares. Esto trajo consigo algunas, llamémosle, críticas sobre el tema de estar haciendo condecoraciones a militares que han estado involucrados en violaciones de derechos humanos en el país. Sí, es cosa de términos, pero depende de qué término se use, así genera efectos. Una condecoración para nosotros en la Fuerza Armada obliga a elaborar un acuerdo. Siempre va la condecoración con su acuerdo. Y si ustedes han tenido la oportunidad de estar en actos públicos en los cuales se entregan condecoraciones, se le entrega la condecoración a la persona y hay un tubito que han observado. Claro. En ese tubo va el acuerdo. El acuerdo. Donde eso respalda. Por ejemplo, lo que ustedes ven acá, cada uno de estos está respaldado por un acuerdo. Eso no existió porque no fue condecoración. Lo que sucedió ahí es que, bueno, el 14 de julio de 1969 se dio ese lamentable hecho que entramos en guerra con nuestros hermanos hondureños. Y se cumplieron 50 años. Entonces, elaboraron un PIN de los 50 años y estaban en las filas todos los veteranos que participaron en esa guerra, desde generales, que todavía hay unos, hasta soldados. Habían de todos los grados, incluso habían parientes de veteranos que fallecieron. Entonces lo que se hizo es un acto que se hace todos los años en todo el territorio nacional. El museo nuestro fue el lugar de uno de esos eventos al cual asistió el que les está hablando. Entonces se entregó el PIN y eso como fue parte del protocolo para entregar ese PIN. No claro, fue una cuestión oficial de reconocer. Y no era un reconocimiento a la persona, sino que era a todos los que todavía están ahí. Que participaron en ese acontecimiento histórico del país, sin duda alguna. De eso vamos a hablar a propósito en la segunda parte de nuestro programa. A ver, ministro, regresando un poco, le decía de que cuénteme un poco sobre ese desplazamiento y esa permanencia de efectivos militares. MOP adeuda 1.3 millones a ustedes en el tema del Citran. Ahí me gustaría un poco desglosar esa noticia que se ha conocido. Bueno, lo que sucede ahí es que hubo un convenio desde el 2014 entre el Ministerio de la Defensa Nacional con el Ministerio de Obras Públicas, el cual consiste en que la Fuerza Armada le diera seguridad al Citran, le pusieran la seguridad dirigida. Entonces, lo que tenía que suceder es que le estuvieran pagando a los soldados la alimentación que implica estar allí y toda la logística que implica. Y esa es la deuda de la cual se está hablando. Ya yo tuve conversaciones con el señor ministro de Obras Públicas, he estado conversando con él sobre ese caso y estamos ya por reunirnos. Creo que mañana vamos a tener una reunión con él para ver cuál es la salida positiva a ese efecto. Bueno, pero de hecho prestan seguridad y mucha gente se siente segura abordar en las terminales sabiendo que ahí hay elementos del ejército, ¿no? Es que sí, o sea, están allí los soldados, hay 154 soldados que están dando ese apoyo.
pero ya estamos conversando con ellos para ver de qué manera se pueden ir liberando sin generar un efecto negativo sobre la población, que al desaparecer los soldados pueda generar otro efecto, pero estamos buscándole una salida positiva a eso. Pero ese es el caso por el cual se menciona esa cantidad de dinero. Bueno, de hecho, hablando de recursos, anoche el presidente, entiendo que la visita que hizo fue para anunciar que se les va a dar el bono de los $200. Usted creo que lo mencionaba también, aparte de, digamos, elevar esa moral de los efectivos, ¿no? Sí, y agentes. Eso precisamente, y eso fue algo que lo conversamos con él al principio, antes de lanzar el plan. Le dijimos, el señor director de la Policía Nacional Civil conversó con el señor ministro de Justicia y le dijo que era una forma de motivar a los policías para que pudieran realizar mejor su trabajo. Entonces también nosotros le pedimos al señor presidente que se incluyera en ese plan a los efectivos de la Fuerza Armada, y ahí es donde él nos decía, mire, claro, si las tropas caminan con el estómago lleno. Y eso es lo que se materializó anoche. Llegó él a conversar con los soldados y a expresarles que ese apoyo era contundente, era real, y anoche dio la orden de que cuando esté ya disponible ese dinero se le van a entregar junto con los policías a la tropa. La permanencia de efectivos territorialmente hablando se va a mantener, digamos, se mantiene de manera permanente. Claro, y aquí hay otro aspecto del plan ya global del señor presidente, que estamos hablando en este momento de la parte de disuasión, de la parte, digamos, la parte represiva, si le podemos llamar así, de la fuerza en el plan, pero hay otro que también incide de manera directa al logro de los objetivos, y es la segunda fase que el señor presidente ya la anunció y ya está en ejecución, y eso es llegar a esos lugares donde ya nosotros estamos llevando la seguridad, o todos los otros ministerios y todas las otras agencias u oficinas del Estado que hagan presencia para suplir todas las necesidades que tiene la población en esos lugares, que muchas de ellas han permitido que las pandillas fueran ganando terreno. Entonces, de esa manera nosotros estamos garantizando que la presencia va a continuar en esos sectores. Y uno de los aspectos más importantes en todo esto es, como usted decía, mantener la moral de los efectivos en alto, ¿no? Efectivamente. Creo que ese es uno de los puntos que en el pasado venía siendo como la parte más sensible, sobre todo cuando no tenían a veces ni para poder comer en la calle. Sí, ustedes, bueno, han observado porque salen en redes sociales a veces. No, y hemos sido testigos también con nuestros equipos periodísticos. El soldado con las botas rotas, el soldado con malos uniformes. De esto también es algo que el señor presidente nos dio indicaciones de que hay que mejorar eso. Y tiene una incidencia directa en la moral. Y fíjese que el código de conducta de funcionarios encargados de cumplir la ley, eso abarca en este caso a la Fuerza Armada, que no somos los responsables directos de la seguridad pública, pero por las circunstancias que hay en el país nos pasamos a esa categoría de funcionarios encargados de cumplir la ley. Entonces el primer paso de uso de la fuerza establece que es la presentación del funcionario. O sea, si la población civil ve a un soldado bien vestido, bien uniformado, bien equipado, le inspira cierta confianza. Y eso también son de las cosas que se han considerado. Entonces, estamos en un proceso también de modernización en el cual incluye mejorar la calidad de los uniformes, que los uniformes estén en las fechas que tienen que estar, que las botas estén, la calidad de las botas. El señor presidente le puso mucho énfasis al tipo de botas que usamos. Ya a estas alturas la mayoría de ejércitos han dejado de usar la tradicional bota jungla. ¿Y hoy usan cuál? Ahora están usando otras botas que son las de cuero volteado. Se pusieron bastante de moda en la operación Iraqi Freedom, allá en Irak. Son un poquito más... son más frescas, la suela mejor. Flexibles. Más flexibles, menos pesadas. Sí. Bueno, tienen un montón de características que inciden directamente sobre las personas. Entonces, eso también está siendo considerado. Y adicionalmente a eso,
cuando hablamos de la moral no solamente es de las tropas y de los policías. La moral también tiene que ser levantada en la población civil. Y eso también tiene una incidencia sobre lo que nosotros hacemos. Cuando la población civil está contenta, tiene confianza en sus funcionarios, obviamente le va dando esa tranquilidad y también le va permitiendo colaborar con nosotros. Nosotros recibimos a diario, cosa que no sucedía, al menos con mi persona, yo recibo a diario quejas de personas que me dicen, mire, a mí me están extorsionando, y me dan la información. Obviamente no se sabe quién me lo está dando. Nosotros lo transmitimos a Seguridad Pública y Seguridad Pública está actuando. Entonces, eso es un indicador también de la moral de la población, que va en cascada con la moral de las tropas. Entonces, es bien positivo todos esos otros factores que se deben de considerar, porque si no, el plan solo con fuerza no da resultados, porque genera más violencia. Ministro, regresando un poco al tema de utilizar a reservistas en seguridad pública mientras sea necesario, usted lo decía, ¿qué aspectos ustedes cuidan a la hora de ejercer el tema del reclutamiento, incluso para evitar filtración de la delincuencia o delincuentes dentro de las estructuras castrenses particularmente? Tenemos directivas, tenemos documentos que regulan todo el proceso de selección, tanto de reclutas, de los que van por primera vez a la Fuerza Armada, como de reservistas, personas que prestaron su servicio militar, se retiraron y que luego son llamadas para estas funciones. Entonces hay todo un procedimiento, hay exámenes físicos, hay exámenes médicos y hay pruebas de confiabilidad. Son estudios que se hacen, son 3 niveles que existen, en los cuales nosotros estudiamos cuáles son los antecedentes de esas personas, solicitamos a las autoridades correspondientes antecedentes penales, antecedentes policiales, que todo eso nos ayuda a ir determinando quiénes son las personas que son confiables y que están aptas para estar en estas funciones. Es difícil, no es fácil, ellos piensan también, pero somos muy cuidadosos, y cuando hemos detectado también al interior de la Fuerza Armada que alguien se filtró, pues estamos actuando de manera contundente, apegado a la ley. Y una de las, bueno, ya han habido experiencias donde se han tenido personas que han estado involucradas, tanto agentes policiales como también. ¿Se habla también de depuración en el caso de la Fuerza Armada? Sí, que es una demanda que se hace en el caso de la corporación policial, ¿no? De hecho, hay un decreto legislativo que permite a la Fuerza Armada a acelerar ese proceso. Es un proceso abreviado, llamémosle, de depuración de casos como esos. Una vez se ha comprobado que la persona tiene vínculos con pandillas, ya está legalmente autorizado que se pueda hacer de manera rápida para sacar a esas personas de las filas. Y eso, bueno, vence en diciembre, y también aquí aprovechamos la ocasión para solicitarle a la Asamblea Legislativa que bueno, se haga lo correspondiente, de tal manera de poder extender o hacer otro mecanismo que nos permita a nosotros continuar con esa facultad legal de poder ir depurando a todas las personas que se pudieran haber infiltrado. Antes de poder ir concluyendo nuestra conversación, ministro, ¿cuál es la opinión que tiene usted con relación a esta denuncia que se ha hecho, y particularmente la Fiscalía, de que ha incrementado, si bien es cierto, hay una tendencia a la reducción de homicidios, pero tenemos también un número de denuncias elevada de personas desaparecidas, ¿no? Bien, anoche los expertos en este tema, los que van midiendo todo eso, explicaban que del 100% de desapariciones, el 90% aparece. O sea, es un 90%, son datos de la policía, un 90% de esas personas aparecen que se fueron a Estados Unidos, regresaron, y un 10% en verdad no se han encontrado. Entonces, lo importante acá es recalcar que el hecho de que hayan disminuido los homicidios no implica que hayan aumentado las desapariciones, no son directamente proporcionales, son dos fenómenos relacionados, pero que no relacionados de manera
directamente proporcional. Eso es lo que se puede mencionar sobre el tema de desaparecidos con respecto al plan en global. Ya se tiene el caso de los 4 soldados en el sector de Ilopango que estaban desaparecidos y que están en esa fosa. ¿Qué información tiene, ministro? Bien, lo que hemos hecho nosotros fue, cuando supimos que ya estaban trabajando en Vista Lagos el lugar, mandamos gente nuestra a que coordinara con Fiscalía y con Medicina Legal, y ellos están en los laboratorios haciendo todos los procesos para determinar la identidad de cada uno de las personas que se encontraron ahí. Por el momento, hasta este día, todavía no hemos tenido resultados de las identidades de las personas, pero sí estamos nosotros trabajando de cerca y dándole seguimiento a ese evento, de tal manera de poder darnos cuenta si dentro de ese cementerio clandestino están nuestros 4 soldados. Ministro, el tiempo se me fue. Quiero agradecerle el que nos haya acompañado esta mañana y nos haya puesto al día, ¿no?, con relación a este plan y los esfuerzos que se están haciendo y por supuesto también los resultados. Sin duda alguna, las proyecciones que van a mediano o largo plazo buscan ir mejorando el índice de tranquilidad y de paz que el país necesita. Un llamado que podríamos esperar, y especialmente cuando se trata de generar esa confianza en la población. Sí, bueno, eso es lo que nosotros queremos manifestarle a la población, que estamos en la buena voluntad de regresarle a la población civil esa tranquilidad que tanto ha estado anhelando, que estamos haciendo todo nuestro esfuerzo a la cabeza el señor presidente de la República para regresar a los salvadoreños a ese estatus que hemos mantenido, que somos un pueblo de paz, trabajador y muy diligente. Ministro, muchísimas gracias entonces por habernos acompañado. Gracias por, desde luego, disponer del tiempo y sin duda alguna, nuevamente territorio, ¿no? Sí. Porque ahora están 7:24, decir. 7:24. Así es. Gracias por haberme acompañado. Gracias a usted. Nuevamente nos vamos a la pausa comercial. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar precisamente de todos los eventos que se están llevando a cabo en el marco de la conmemoración de esos 50 años de lo que se le llamó la Guerra de las 100 Horas. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Qué gusto saludarlos, aquellos que están a través de las redes sociales. Qué bueno, me encanta que interactúen con nosotros. Ese es el propósito de Grupo Megavisión, tener una comunicación mucho más directa a través de la línea digital, y por esa razón usted tiene la oportunidad de contar con todos nuestros información, con todo nuestro producto de primera mano a través de nuestras redes, @diálogo21, @Neto López Radio. Son las 2 cuentas en Twitter que están disponibles para que ustedes participen. Y tal como lo anunciamos, pues ahora me acompañan don David Trejos. Él es diputado constituyente y él es el responsable también del trabajo cultural de la Unidad de Arte y Cultura en la Asamblea Legislativa, a quien quiero darle la más cordial bienvenida, y ya presento al resto porque quiero también, como lo hemos venido diciendo, vamos a hablar un poco de historia. Vamos a hablar precisamente de este acontecimiento que hace 50 años marca, digamos, una ruptura momentánea entre lo que fue El Salvador y nuestros hermanos hondureños. Y lo digo categóricamente, nuestros hermanos hondureños. Don David, qué gusto tenerlo acá con nosotros. Muchísimas gracias. Quiero también presentarles a ustedes a el director de la Academia Hondureña de la Lengua, a don Juan Ramón Martínez. Gracias por acompañarme, gracias Encantado. por estar acá Gran también gusto. presente con nosotros. Gran ¿verdad? gusto. De nuestro vecino país, Honduras. Gracias, estoy muy honrado de igual. estar aquí con ustedes en este programa. Qué bueno, y va a ser muy buena la tertulia que vamos a tener esta mañana. Me acompaña el historiador salvadoreño, el doctor Carlos Pérez Pineda. Gracias, bienvenido, doctor. Muchas gracias, muy complacido de estar en su programa y con tan distinguidos
asistentes también. Así es. Vamos a ver. 50 años, quizás para ponernos un poco en la ilustración, don David, 50 años conmemorando lo que se conoce como la Guerra de las 100 horas. Sí. No tanta conmemoración, ¿sí? sino que realmente nos paramos en el tiempo para reflexionar lo tremendo que ha sido para nuestros países, para Centroamérica, ese 14 de julio del 69. Realmente el análisis económico, sociopolítico, lo van a decir aquí dos técnicos en el aspecto. Los dos son historiadores. Además, el compañero Martínez, el amigo hermano Martínez, él ha sido pues de todo. Ha sido presidente del Tribunal Supremo Electoral, ha sido, ¿cómo se llama?, ministro, muchas actividades. O sea, algunos lo llaman el prócer allá en Honduras. Tenemos al prócer. Tenemos al prócer hondureño. Ahora, realmente mi interés era, siempre hemos andado hablando que la cultura es lo más importante para el entendimiento, porque la violencia es un subproducto de la cultura, donde no ha habido falta de cultura. Exactamente. O sea, la capacidad de reflexionar y de decidir cuál es lo mejor y cuál es lo peor, cuál nos trae menos réditos o cuál nos desgracia más la situación. En este aspecto, me tocó a mí estar en Tegucigalpa ese 14 de julio. Yo tuve que salir de El Salvador muy temprano, solo había hecho el primer año aquí en la Facultad de Derecho, en el San Salvador, pero las amenazas en ese tiempo, por mi actividad muy permanente y a veces demasiado frenética en la zona oriental del país como demócrata cristiano, pues éramos acusados de comunistas, entonces tuve que irme a Honduras y estudié allá. Quiero decirle que eso no quiere decir que las vacaciones allá en Honduras eran desde octubre hasta febrero, o sea que aprovechaba siempre para venir a mi actividad política. Pero en Honduras logré hacer un movimiento cultural importante en la universidad que tenía una trascendencia en el sentido de buscar no solo hermandad, sino que afianzar los lazos culturales. Y por cierto que el grupo de teatro que organizaba y dirigía en Honduras, y además la estudiantina y una cantidad en la Facultad de Derecho, que fue una generación muy buena, donde hemos tenido vicepresidentes, ministros de toda esa generación, rectores de la universidad, y casi todos ellos me acompañaban en la idea. Y entre ellos también gente de avanzada edad. Por ejemplo, había una Eso mujer, fue hace 50 años. Hace 50 años. ¿Sí? Hay una mujer que la diferencia de edad conmigo era de 50 años. Y nos acompañaba Clementina Suárez. Clementina Suárez, la gran poetisa literaria hondureña, que realmente era casada con un salvadoreño, con el mejor de los pintores. O sea, mejor dicho, que en El Salvador era del día de la fiesta de las artes plásticas, lleva el nombre de José Mejía Vides, el esposo de Clementina. Y entonces trabajamos por la paz. Y entonces habíamos venido a Santa Ana en mayo a un festival centroamericano de teatro. Habían venido dos, ¿cómo se llama? Venimos con dos obras. Al regreso nos toca ir cuando llegamos a Tegucigalpa el mismo día, estaba un examen que había venido una gente para ver la obra que teníamos, que era La Luz Negra, para llevarla al Festival Mundial de Nancy. Pasado esto, termina la situación. Corramos un poco en el tiempo para comprender el fenómeno por el cual tenemos la visita de ustedes acá. Y entonces, 50 años. 50 años. Entonces, lo que quiero plantear es que siempre luchamos por la paz. Claro. Este equipo, y realmente la semana, hace unos meses, un tiempo fui a Tegucigalpa para ver qué hacíamos. Y entonces me encontré con las diferentes gentes, artistas, una actriz que hoy ya tiene 93 años ahora, Lucio Ondina, y otra cantidad de compañeros que también están dispuestos a hacer una serie de actividades culturales que seguiremos haciendo. Pero lo primero que hicimos era hacer un encuentro en estos días. A ver, don Juan Ramón, hay que un poco, parafraseando las palabras que muy común encontramos, alguien dice que esta guerra existió, no existió y nunca debió haber existido, ¿no? Esta guerra de 100 años. Lo primero es falso, lo segundo es correcto. A mí me parece
que esta guerra no solo es inútil, no solo es dura, rápida, ingrata, sino que se pudo evitar, especialmente si al frente de los destinos políticos de El Salvador y de Honduras hubiesen estado verdaderos estadistas. Y si los medios de comunicación, y este es un mea culpa en el cual todos tenemos que participar, no se comprometen en manipular las pasiones sobre errores cometidos en ambos países. Sí. En aquel entonces, porque hablábamos de medios de comunicación bastante limitados. Hoy ya esto es otro. Pero ya había la radio, que tenía un gran poder de comunicación, y los periódicos. La radio movilizaba. Como que hubo mucho ego, mucha Claro, valentonía. y además mucha vanidad y mucha mentira. Porque yo le decía a David que la primera víctima de esa guerra es la verdad. Sí, como de toda la guerra. Es decir, la mayoría de esas cosas son mentiras, especialmente las que mencionan los que fueron protagonistas jóvenes. Entonces ahora que son coroneles, que son generales, quieren reconstruir su pasado. Es decir, justificar su éxito en actos de heroísmo que nadie puede discutir, porque solo ellos estaban en ese acto heroico. Entonces la guerra está llena de mentiras. El trabajo de los investigadores históricos es buscar documentos y pruebas suficientes para que no se siga engañando ni al pueblo hondureño ni al pueblo salvadoreño. Yo recuerdo que de pequeño yo nací en el 68, ¿sí? Y esto fue en el 69, ¿verdad? Sí, 7 años. Sí, eso fue en el 69. Yo recuerdo que uno de los primeros libros que yo leí de pequeño, ¿no?, cuando ya comencé a tener un poco de memoria, fue La Guerra de las 100 Horas. Era un libro que creo que todavía está, no recuerdo quién era el autor, pero... José Luis González Cebrián. Sí, es un libro que ahí está, mi padre lo tenía dentro de su biblioteca, y la verdad que me ilustraba y me daba un poco esa, digamos, esa aventura de pensar de cómo era una guerra en aquel entonces, ¿no? A ver, cuéntenos desde su perspectiva, Carlos, este acontecimiento que desde luego hoy se está poniendo en relieve. Esta semana han habido muchas actividades, entiendo. Sí, afortunadamente han habido actividades que recuerdan, que conmemoran. Conmemorar es o sea, hacer una memoria de lo que ocurrió hace 50 años, y ciertamente fue un acontecimiento trágico. Las guerras son trágicas, son costosas. Quienes pagan las consecuencias de la guerra son los grupos más expuestos, menos favorecidos de las sociedades. Pero, ¿Y por qué se generó esa guerra? Voy a correr un poco para... Es una excelente pregunta. Quiero nada más hacer una breve referencia a lo que dijo Juan Ramón, y es cierto, hay una cantidad de mitos, de medias verdades. Hay una verdad oculta en esto. Sí. Pero más mentiras. Hay mucho mito. Ambos países construyeron sus discursos de la victoria, y son discursos de la victoria falaces, por supuesto, llenos de mitos y de medias verdades y distorsiones. Sí, y su propia justificación. Exactamente. La guerra tiene una complejidad en sus causas. No hay una causa única. Yo no me canso por último de repetirlo. se dijo que hasta era la guerra del fútbol porque le habíamos ganado a Honduras. No. Esa fue una circunstancia que ciertamente fue un detonante, ¿verdad? Sí, al final la algarabía terminó colmando. El problema acá es que ha habido, entre Honduras y El Salvador, ha habido una relación histórica muy, muy próxima. Ambos países, los problemas de ambos países se cruzan, ¿verdad? En el origen de la guerra está, como dijo como escribió un historiador muy prestigioso de la Academia Americana, es la relación del hombre con la tierra. Nosotros acá en El Salvador hemos tenido y tenemos todavía un modelo económico que expulsa población. La estructura económica del país no ha sido capaz de integrar a todas esas nuevas generaciones de personas.
que buscan trabajo, que necesitan reproducir sus condiciones de vida. Honduras en aquel entonces era un magneto, ¿verdad? Un magneto porque tenía una oferta de trabajo en las compañías fruteras establecidas en la costa del Caribe hondureño, pero no solamente eso, ese no era el único magneto. Había otro magneto que yo creo que era tan poderoso, sino más que ese, y es la posibilidad de acceder a un lote de tierra. Sí, el tema de la tenencia de tierra y la expansión de los salvadoreños en territorio iba... Acá, la situación, aquí había muy poca, había una gran concentración de la tierra y la posibilidad de acceder a una parcela de tierra para cultivarla era muy limitada. El problema de la tenencia de la tierra en el país siempre fue un problema. El Salvador era el único país de Centroamérica que carecía de frontera agrícola. La frontera agrícola aquí desapareció con la supresión de los baldíos allá en el último cuarto del siglo XIX, una reforma agraria liberal muy radical en la década de 1880. Pero Honduras tenía tierras, lo que le llaman, acá le llamaban tierras nacionales, tierras públicas, baldíos, y ahí precisamente se establecieron los inmigrantes salvadoreños, en su mayoría campesinos del norte y del oriente del país. Y simplemente cultivaron, o sea, desmontaron la selva, cultivaron granos, criaron algunos animales de corral y se establecieron ahí, algunos de ellos ya durante generaciones. Pero en Honduras había habido cambios muy importantes. Desde la gran huelga bananera de 1954, había las compañías americanas fruteras ya no contrataban demasiados trabajadores, se había mecanizado ciertos procesos de la producción del banano después de una huelga, ¿verdad? Que fue exitosa, pero que tuvo también ese costo. Ok, fue más, para sintetizar, fue más como una especie de recelo de ver cómo había mano de obra salvadoreña. Sí, entrando a ese rubro y también el tema de la tenencia de tierra. Una cáscara de nuez, porque es muy difícil explicar esto, ¿verdad? Sí, claro. Honduras había tenido de hecho, yo creo que más adelante vamos a entrar un poquito más en detalle en esto. A ver, tienen la palabra los tres. Sí, solamente quiero terminar con esto. Había habido un crecimiento demográfico muy alto en Honduras. Algunas de estas tierras cultivadas para la subsistencia estaban agotadas. Y luego había una confrontación en el campo que adquiría a veces formas violentas entre las haciendas ganaderas que eran modernas, ¿verdad? Porque había una demanda en ese momento de carne de vacuno, de huesada y congelada en los Estados Unidos. Entonces se extendían y a través de las tierras baldías. Y los campesinos igual, había una competencia por este recurso, el recurso tierra. Y a veces adquiría formas violentas y esto también desestabilizaba de alguna manera a un gobierno que era de dudosa legitimidad porque había surgido de un golpe militar. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra a Juan Ramón, cuando regresemos, porque estoy atrasado un poco con la publicidad y créanmelo, quizás me voy a quedar comprometido más adelante a buscar el espacio para tener una hora para hablar de historia, porque yo creo que también eso es punto de honor, recalcarlo, como decía don David, la cultura debe de ser siempre el factor presente en toda generación para evitar cometer errores que a lo mejor en el pasado, como a lo mejor pudo haber sido esto, se cometieron. Así es que yo creo que es importante. Solo una colilla. Sí. En ese momento, después que había venido con mucha actividad cultural, me tocó estar en el campo de concentración un mes, ¿verdad? Pero ahí también me llevaron algunos libros, las embajadas me quitaron los zapatos también. Pero además de eso pude montar una obra de teatro con la gente que estaba ahí todavía. Exacto, él es un gran actor, por cierto, don David. Vamos a la pausa y regresamos. Diálogo con Ernesto López. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Confieso que de verdad hay mucha riqueza de datos y de lecturas de este acontecimiento que sin duda alguna sé que usted, amigo que nos está sintonizando, le interesaría conocer más a fondo de lo que fue precisamente esa guerra entre El Salvador y Honduras hace 50 años. Una guerra que le llamaron la guerra del fútbol, la guerra
la otra le llamaban Las 100 horas. la guerra de las 100 horas, la guerra de los 7 días también, ¿verdad? Que le decían, no, algo así de creo. legítima defensa. Que le De dicen legítima acá. defensa Ese es por el el mercado Salvador. común. Pero al final extra cámara hablamos y lo que pasa es que por el ADN que lo tenemos pero tan presentes entre salvadoreños y hondureños, más bien fue una guerra tribal, ¿verdad? Una guerra tribal, es decir, entre parientes. A ver, don Juan Ramón. Yo quiero agregar como causal de la guerra la no suscripción de la ampliación del tratado migratorio que se había firmado entre Honduras y El Salvador y que regulaba de alguna manera la instalación de los salvadoreños en Honduras. En Honduras se empieza una reforma agraria y la reforma agraria establece que las tierras se les van a dar a los hondureños. Y ahí empieza a desarrollarse la competencia que nuestro querido amigo el doctor Pérez Pineda ha mencionado. Y entonces, claro, los medios de comunicación empiezan a desarrollar un nacionalismo cuyos residuos todavía están presentes. A mí me parece, y lo noté ayer en una conversación en que un joven me hizo una pregunta, un joven salvadoreño, en donde se nota que aquí se sigue enseñando en la secundaria, especialmente algunas historias que no contribuyen ni al olvido ni a la reconciliación. Lo noté en la pregunta. Okay. A mí me parece que esto no y es no vale bueno. la pena replicarla para que no se convierta en un eco negativo. Nosotros estamos estudiando la guerra para evitar que se cometan los mismos errores. Sí. Pero si los profesores están enseñando aquí a ver a Honduras como enemigo, a mí me parece que eso no ayuda. Bueno, y de hecho hoy con esta situación política contemporánea entre el presidente que en algún momento pues ha cuestionado muchísimo la legitimidad del gobierno actual, ¿no? De una manera que a mí me parece... Pero esa es la política, ¿no? Claro, esa es la política. La política además, podrá tener sus... Además que es irrespetuosa entre ellos. Sí, entre ellos. Pero los salvadoreños no, y los hondureños no debemos de verlo. No, así. nosotros no debemos de hecho, yo les comentaba que conozco muchas familias donde la madre es hondureña y el padre es salvadoreño. Esto está con el tema de Israel con palestinos. Conozco palestinos unidos con un israelí y ellos son felices. Pero además, López... Como que la política es un distorsionador. Además es que las dos economías más complementarias son la economía salvadoreña y la economía hondureña. Mucho mejor está ahora esa relación que hace 50 años. De tal manera que es una verdadera estupidez pensar en la repetición de un acontecimiento que nos debe avergonzar a salvadoreños y a hondureños. Sí, exacto. Don David, ¿por qué no debe de avergonzar? Bueno, es un término que me gusta, pero entiendo que va en el sentido de avergonzarnos de un acontecimiento que no debió haber pasado, ¿no? Sí. Es decir, sentir pena por algo que no debió haber pasado. Sentimos pena y no hay duda de que no podemos cambiar la historia, no se cambiar puede. La historia ni llorar sobre la sangre de la leche derramada. Ahora, por eso el interés nuestro es de establecer los lazos intelectuales y artísticos y culturales para hacer como la avanzada. Ese patriotismo debe de sacarse bajo la lógica de estudiarla desde el punto de vista cultural, ¿no? Exactamente. O sea, la idea y no olvidarnos que cuál nuestro interés es Centroamérica, que somos la patria grande, que realmente unidos seríamos mucho más. No podemos criticar los fracasos de muchos intentos, pero creo que eso no quiere decir que debemos de dejar de luchar en este intento, porque si las poblaciones toman interés y dan conciencia que sería mejor unidos que separados en pedazos, seríamos mucho mejor. Bueno, me recuerda mucho el gran anhelo de Francisco Morazán. Por supuesto. ¿Francisco Morazán está en Honduras o está acá? Aquí está enterrado. Y su esposa en también. Su testamento estableció
que debía ser enterrado en El Salvador. ¿Qué dice ese libro? No, este es otra de los otro tema. Otro tema. A ver, Carlitos, cuénteme usted. Estamos hablando de estudiar el fenómeno desde otra óptica, ¿no? Sí. De valorizar Sin la importancia, apasionamiento, de tomar como punto de partida el valor que tiene de querernos y vernos como una potencia unida y no desunida, como debería ser. Sin nacionalismo. Exactamente. A mí me parece que si hay algo destructivo en la sociedad es el nacionalismo, por irracional, por apasionado. Voy a hacer el modelo de un conversatorio entre ustedes. Sí, hablemos del acontecimiento. Yo quiero nada más subrayar de que hay muy pocos estudios desde la Academia de la Guerra. O sea, son contados con los dedos de una mano. Sí, porque ese libro de las 100 horas... sí, ese es un libro... Es un libro memorialista, ¿verdad? Que también sí. tiene el discurso de la victoria salvadoreña. Sí, exacto, tiene como... Yo estoy hablando de obras académicas como, por ejemplo, La guerra inútil, que publicó Educa en 1972, sí. El libro de Thomas Anderson, que se llama La guerra de los desposeídos, un título que me encanta a mí, ese título. Está modestamente mi libro, ¿verdad? Y otras cuestiones, algunos ensayos que se han publicado. Los académicos somos destructores de mitos y colisionamos con estos mitos, ¿verdad? Estos mitos sí. del discurso político que lamentablemente, ¿verdad?, convenció a muchos hondureños y salvadoreños que no había otra manera de resolver los problemas que a través de la violencia. Lo que usted ha dicho es correcto. Lo que ocurre es un cambio en la política agraria y migratoria de Honduras, que esto sacude a El Salvador. Yo quiero nada más hacer insistir, la guerra fue una reacción conservadora ante los problemas que tenían ambos países. Las fuerzas que llevaron a cabo esta campaña antisalvadoreña fueron las fuerzas más conservadoras de Honduras. Lo que Darío Uraque ha llamado el sistema de Tegucigalpa, una alianza de grandes terratenientes del Partido Nacional y de militares. Y acá los que concentración de tierras. Acá fue el grupo que menos vinculado al mercado común, al proyecto del mercado común centroamericano estaba. Es decir, los grupos que exportaban fuera de la región café, porque temían una reedición de 1932. A ellos les preocupaba la llegada masiva de campesinos que eventualmente iban a exigir tierra. Interesante, buen punto. Es que en el fondo es una guerra en la que los verdaderos objetivos no se le transmitieron al pueblo salvadoreño ni al pueblo hondureño. Por ejemplo, López Arellano quería asegurar su continuidad en el poder. En Honduras. Y en El Salvador, el militarismo salvadoreño era dominante. Continuar en el poder a través del PCN. Entonces, sí, que era el PCN. Obviamente, aquí estos intereses políticos se disfrazaron de patrioterismo y se inventó un discurso manipulador de las pasiones. Y a mí me ha gustado esta aportación de David Trejo sobre la cultura. La cultura es una fórmula para alejarse de lo animal que tenemos. Lo apasionado es lo más contrario a la cultura. Una persona culta no puede dejar que las emociones controlen sus reflexiones cerebrales. Entonces, a través de la cultura, nosotros tenemos que crear las condiciones para que los dos pueblos limpien lo que haya de incomprensión en el pasado, se perdonen mutuamente y vean el futuro como un futuro en que el éxito se va a lograr si ambos actúan de manera coordinada. Y si usted me permite, yo quiero hacer una apreciación.
la Unión Europea ha podido avanzar gracias a que los dos grandes antagonistas, Alemania y Francia, se han puesto de acuerdo. Centroamérica va a avanzar realmente cuando El Salvador y Honduras se pongan de acuerdo. Por supuesto, y si no, veamos el tema del Plan Marshall, por ejemplo, cómo se dio la reconstrucción, ¿verdad?, después de la guerra en el tema de económico y otros aspectos elementales. 7:51, me voy a la pausa y regreso un poco para comprender mejor cuál es el mensaje que nos debe de dejar esta conmemoración, que, insisto, es importante verla desde la óptica cultural y no de un triunfalismo, ¿verdad?, apasionado. A la pausa, gracias, y regresamos. Diálogo con Ernesto López. El futuro es imaginar, es pensar en grande. Prepárate hoy, estudia en la UFG y amplía tus oportunidades. UFG, tecnología, innovación y calidad. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. La verdad que ya es poco el tiempo que nos queda, pero yo creo que es importante concluir con algo, como lo mencioné al despedir el bloque anterior, que este acontecimiento que estamos hablando hoy en día de 50 años atrás, debe de representar como un hito importante para la cultura, para la historia del país, y para que este tipo de acontecimientos basados en esas argumentaciones falsas no vuelvan a repetirse. A ver. Sí, yo quisiera muy brevemente, a mí, en un mundo ideal, a mí me hubiera gustado conmemorar el medio siglo de la Guerra de las 100 Horas en una mesa de diálogo con mis colegas hondureños, con mis colegas historiadores hondureños a quien conozco personalmente y aprecio, porque yo siento que en la academia hondureña hay silencios muy notables, ¿verdad? Y es que, por ejemplo, Darío Euraque escribió El capitalismo de San Pedro Sula y no menciona a los salvadoreños. Otro historiador muy amistoso, muy agradable, Jorge Amaya, ha escrito libros sobre los árabes en Honduras, los alemanes en Honduras, los chinos en Honduras, y nadie ha escrito los salvadoreños en Honduras, cuando los salvadoreños, no me canso de repetirlo, eran el 12% de la población, el 84,7% de todos los extranjeros. Hubo una vida social importante en muchas aldeas de la costa del Caribe, de Lloro, Atlántida y Cortés, que estaban pobladas en un 40% por salvadoreños. ¿Dónde están esas investigaciones? Y luego un tema que todos los académicos hondureños han evadido, que es el tema de la persecución o de la violencia en contra de los salvadoreños cuando fueron despojados y expulsados en 1969. Yo creo que esos temas, ¿verdad?, son importantes de investigar desde la academia. Y los hondureños, los historiadores hondureños son los que deben hacerlo, porque están ahí, tienen la documentación. Yo creo que tienes toda la razón. E incluso yo creo que hay un tema adicional ahí. Y es que los capataces de los campos bananeros eran salvadoreños. Sí, hay unos de famosos. tal manera que la huelga del 54, en el fondo, era en contra de esos capataces salvadoreños. Yo viví mi niñez y mi primera juventud en esos campos bananeros, y yo los conocía, eran amigos nuestros, forma parte de mis recuerdos, y yo sí creo que debemos estudiar, y a mí me parece que también aquí hay una serie de temas sobre los hondureños que también ustedes deben estudiar. Yo por lo menos me comprometo a que sí, vamos a estudiar el aporte de los salvadoreños a la economía hondureña para extraer experiencia, porque incluso yo creo que ahora en que la población se ha modificado, porque ahora la población menor es la del Salvador y la población mayor es la hondureña. Entonces nosotros tenemos espacios en la economía que no los podemos cubrir y que
necesitamos la mano de obra salvadoreña. Esto de repente no le simpatiza mucho a mis compatriotas, pero a mí me parece que la racionalidad económica nos debe de llevar a aprovechar los recursos que disponemos los dos países e intercambiarlos. Don Sí, David, a creo manera que- de conclusión, Creo que, o sea, el interés de hacer estas actividades y mi visita a Tegucigalpa la última vez, hace de un mes que estamos trabajando para esto, planteamos una serie de ideales. Habíamos hablado con Juan Ramón que consiguiéramos motivar para hacer una misa en el Amatillo y encontrarnos ahí el día 14, el domingo 14 anterior. También una serie de actividades, claro, programamos con los pintores, con los artistas, con los y otros intelectuales, una serie de actividades que van a hacer posteriormente. Pero frente al tiempo que nos agotaba, nos comprometimos nada más con Juan Ramón que viniera pues a participar en esto. qué bueno, Y qué además interesante. Y además no conseguimos los obispos, pero nos encontramos nosotros. Bueno, interesante. Me quedo con el obsequio que me dijo de este libro, así brevemente. ¿De qué se trata? Mirada Estos del lector, escrito por don Juan. son críticas de libros para compartirlos con los lectores. Qué bueno, qué bueno. Le agradezco muchísimo. Y- Pasa a formar parte de mi biblioteca personal. Solamente decir que todo el objetivo es que lancemos la mirada hacia el futuro con esperanza y con fuerza y con mucha intención. Sí, muy breve. Yo quiero decirles que don Juan Ramón tiene una sección en el periódico La Tribuna de Tegucigalpa que se llama Anales Históricos. Y yo quisiera que los periódicos salvadoreños tuvieran una sección semejante, porque Bueno, se dedica a la historia del país. Interesante, lo dejo ahí Yo muy, solo muy quiero centrado. terminar diciendo que le agradezco a usted, a David y al doctor Pérez Pineda esta oportunidad que le dan a un hondureño para estar Por aquí supuesto. conversando. Y Queremos solo muchísimo quiero nosotros. repetir que los hondureños queremos a los salvadoreños. Igualmente, y y es además recíproco. los respetamos. Además, Francisco Morazán nos dijo: la educación es el alma de los pueblos y abono de los ejércitos de la libertad. Quiero, y fueron sus últimas palabras, quiero que mis cenizas descansen en El Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto. Me despido con esas palabras. Gracias por haberme Muchas gracias. acompañado. Muchas gracias. Pásenla bien y, como siempre, recuerden lo más importante: amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López.